Y hoy, como les había prometido, vamos a indagar, vamos a explorar un poco más, ahondar en el tema que nos tiene sobre todo preocupadas a las mujeres porque podría implicar que se está instaurando una nueva cacería de brujas en pleno 2026, de brujas entre comillas, por la figura que esto representó históricamente. Una cacería, una persecución, un hostigamiento a mujeres por acceder a un derecho que tenemos garantizado por ley hace más de 100 años. Me refiero al aborto terapéutico. Más allá de lo que usted o de lo que yo opinemos sobre el aborto terapéutico y el acceso a este, vamos a poder ver hoy por qué existe desde el plano legislativo una protección que es contraria a todo lo que ha intentado hacer el diputado Cristian Aranda. A ver, vamos a poner primero en contexto, recordaris, rewind. A ver, Cristian Aranda, diputado de Renovación Popular, el día de ayer lanzó una serie de tweets, bueno, de comunicados a través de X, ahora se llama así la plataforma, inicialmente en el que en este oficio que ustedes están viendo, que tiene una rayita roja colocada por nosotros como producción, se compartía el nombre de una mujer que habría accedido a un aborto terapéutico. Ojo con esto, la figura es aborto terapéutico. En este tuit original, él pone lo mismo que había colocado en el tuit que puso unas horas después, pero la diferencia estaba en que ahí cualquier persona podría tener acceso al nombre de esta mujer, lo que implica que podría tener luego acceso a su historial médico o podría hostigarla, perseguirla. Ni siquiera pensemos en las consecuencias, vayamos antes, a la base. Estaba de por sí ya incumpliendo la ley de protección de datos, haciendo público su historial médico. Está diciendo que una ciudadana llamada tal accedió a un aborto terapéutico. Bien, lo que señalaba el tuit después, el corregido, era que dentro de los márgenes de su labor como fiscalizador, Cristian Aranda pretendía que el hospital le remita una serie de datos sobre el por qué se habría aprobado o por qué iban a pasar por este procedimiento aprobado para una paciente. Dice ahí, bueno, ese es el correctivo que dice sobre el oficio que envía el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Quiero hacer algunas precisiones. El propósito no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica. Ay, chicas, lo estaba leyendo. Ahí está. Ni intervenir en la decisión médica de una paciente. Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización. El problema es que la fiscalización, incluso para los congresistas y para cualquier autoridad, tiene límites. Límites que dicta la ley. A ver, vamos por partes. Primero, y como les decía, analicemos qué es lo que la ley protege. El aborto terapéutico, una figura que es legal desde 1924. Digámoslo así, es no punible cuando esta sea la única vía para salvar la vida o evitar un daño permanente a la salud de la gestante. Ahí lo están leyendo, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. ¿Quiere decir entonces que esta mujer estaba actuando al marco de la ley? No. ¿Que la Junta Médica estaba actuando al marco de la ley? No. ¿Que se estaba infringiendo algún tipo de ley? No. Segundo, ¿es facilísimo acceder al aborto terapéutico? No. Es bastante complicado, de hecho. En realidad, más son los casos en los que a las niñas, adolescentes y mujeres les cuesta acceder al aborto terapéutico, sobre todo por la campaña de hostigamiento y presión que se ha ejercido sobre diversas juntas médicas que pertenecen a un hospital. Una mujer llega a un hospital y dice, quiero practicarme un aborto terapéutico, y le dicen, claro que sí, póngase en la línea de espera y a las 3 empezamos su cirugía. Por supuesto que no. Tiene que pasar por una serie de procesos en los que los médicos y los especialistas son muy rigurosos y luego su caso de manera individual y aislada es analizado por una junta médica. Quiere decir que no pasa por una sola cabeza, pasa por varias. Lo siguiente es que esto ya tiene una serie de filtraciones que se hicieron en el año 2025. Existía un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud que incluía 15 causales o supuestos que podían hacer que una junta médica apruebe el aborto terapéutico. El año pasado, 2025, una congresista también de su bancada, Milagros Jáuregui, presionó, inició una campaña para que se revisaran estas causales dentro del protocolo de aborto terapéutico y se eliminaron algunas de ellas. De 15 pasaron a ser 11 supuestos.
¿Cuáles fueron las que se eliminaron para que usted tenga conocimiento de los motivos que ni siquiera para ellos son suficientes para que una mujer pueda acceder a esta figura? Violación sexual con afectación a salud mental. Sobre todo aplicado a las niñas. Muchas niñas que resultan embarazadas producto evidentemente del abuso sexual tenían el derecho de solicitar un aborto terapéutico luego de haber sido violentadas sexualmente, apelando a este causal, a que esto impedía, cortaba su proyecto de vida, tenía grandes implicancias para su salud mental, incluso con afectación de deseos o ideas de quitarse la vida, ¿no? Como es normal en una niña que acaba de ser abusada y que le dicen que de pronto tiene que no solo lidiar con ese trauma, sino traer al mundo a una criatura, pero no solo eso, que tenía que ver con el hecho de que el cuerpo de una niña no está preparado para llevar a término una gestación. Bueno, era relacionado a la salud mental. Dijeron, no quiero que una niña pueda aplicar el aborto terapéutico, no me importa si ha sido violentada sexualmente, no va, tachado, listo, ya no se aplica, ya no puede estar incluido. Siguiente, psicosis puerperal, que tiene mucho que ver con depresión, pero no solo depresión, sino grave afectación a la salud mental luego de haber dado a luz. Riesgo de tenerlo luego de dar a luz y durante el proceso de gestación. Daño mental de la madre por feto con malformación. Imagínense, ni siquiera muchas mujeres que resultaban embarazadas y que accedían a esta figura diciendo, bueno, lo que yo tengo es una vía inviable. Es decir, esto no va a resultar, el proceso de gestación no va a resultar en que yo tenga a mi hijo en brazos, porque es un feto con malformación. En muchos casos era una vía que no se podía dar. Bueno, ya no se puede acceder al aborto terapéutico. Y abuso sexual, dentro de los otros que han sido eliminados como causales. Siguiente. ¿Cuáles son los que sí permanecen? Para que usted sepa y para que tenga conocimiento de cuál podría ser una de las graves situaciones en las que se encuentra esta madre que ha solicitado acceso al aborto terapéutico. 1. Embarazo ectópico. Quiere decir cuando se da la gestación fuera del útero, lo que puede tener graves complicaciones, llegando incluso a ser la muerte de la gestante. Mola hidatiforme parcial con hemorragia. Quiere decir que la placenta se convierte en tejido cancerígeno. 3. Hipernémesis gravídica refractaria, vómitos constantes que no se pueden tratar y que pueden derivar en malnutrición de la gestante. 4. Cáncer que requiere tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia, insuficiencia cardíaca en el número 5, congestiva congénita. 6. Hipertensión arterial crónica severa con evidencia de daño en el corazón. 7. Lesión neurológica que empeore con el embarazo. 8. Lupus con daño renal severo. 9. Diabetes agravada con daño al páncreas. 10. Insuficiencia respiratoria severa. ¿Por qué enlisto estos causales por los que todavía una mujer puede solicitar acceder al aborto terapéutico? Porque quiere decir, y quiero que ojalá pueda quedar del todo claro, que esto no es un capricho, que no es una situación en la que no podamos estar hablando de un riesgo para la salud de la gestante, que probablemente está atravesando alguna de estas situaciones en las que tiene que tomar una decisión muy dura para su vida, un momento muy doloroso y que además está siendo criminalizada, perseguida, hostigada, porque una junta médica decidió aprobar una figura que es legal para ella y salvaguardar su derecho a acceder al aborto terapéutico. ¿Porque sí? ¿Porque se le dio la gana? No, señores, porque dentro de todos estos causales una junta médica dijo calza. Entonces, lo que está haciendo el diputado es invirtiendo la carga de la prueba, porque está tratando como irregularidad algo que la ley en realidad ampara como derecho. Antes de ya darle pase a mi invitada, con quien vamos a poder hablar un poco más justamente sobre el plano legal, quiero que leamos el comunicado el pronunciamiento de Promsex sobre este tema. La información médica, dice, es confidencial y no puede ser expuesta.
Promsex expresa profunda preocupación ante la publicación realizada por el diputado Cristian Aranda Vázquez, quien expuso la identidad de una paciente y la vinculó con una atención de salud sexual y reproductiva. La información médica, incluyendo diagnóstico, historia clínica y decisión terapéutica, constituye información confidencial y datos personales sensibles, protegidos por la Constitución, la Ley de Protección de Datos Personales, las normas sanitarias y los estándares internacionales de derechos humanos. Las facultades de fiscalización parlamentaria no habilitan por sí mismas el acceso ni la difusión de información clínica individual de una persona. Y luego habla de un antecedente que es muy importante de poner en este contexto. Este hecho resulta especialmente grave considerando que el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega estuvo involucrado en el caso de Camila, una niña de 13 años víctima de violencia sexual a quien no se le garantizó oportunamente el acceso al aborto terapéutico. En el 2023, el Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas determinó responsabilidad internacional del Estado peruano por las vulneraciones sufridas en este caso. Dos cosas importantes que dice este comunicado. La primera, que las labores de fiscalización no están amparadas sin límite alguno. No habilitan por sí mismas el acceso ni la difusión de información clínica individualizada de una persona. No puede un diputado o un congresista pretender acceder a mi historial médico o al de cualquier persona así, sin más, y decir que está amparado ese derecho porque él tiene capacidad de fiscalización. Cada una de las personas, cada uno de nosotros como ciudadanos, tiene otras leyes que también nos amparan. Por ejemplo, el artículo 25 de la Ley General de Salud 26842 con respecto a toda la información relativa al acto médico. Y lo siguiente que dice, y que es muy importante, este hospital ya tenía un antecedente muy grave de haberle negado a Camila, es el seudónimo que se le coloca, una niña de 13 años embarazada de su padrastro, el acceso al aborto terapéutico. Ya había sido multado. Hospital Regional de Abancay es multado con 50.000 soles por negar aborto terapéutico a niña. La Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, multó a este hospital con 50.600 soles por no haber atendido la solicitud de aborto terapéutico de una niña embarazada por violación sexual, a pesar de que este procedimiento médico es legal en Perú desde 1924. En el 2017, la niña y su madre solicitaron el aborto terapéutico, pues el embarazo que llevaba ponía en grave riesgo su salud física y mental. Según la OMS, las niñas tienen 4 veces más probabilidades de fallecer por la gestación, sin embargo, el hospital no cumplió con aplicar la guía del aborto terapéutico. Es preocupante porque este hospital, que tiene antecedentes de haber negado un derecho amparado en la Constitución a una niña de 13 años embarazado, es quien filtra esta información al diputado. Porque no me van a decir que esa información no salió directamente del hospital. ¿Cómo es que Cristian Aranda se entera mágicamente de la nada que una mujer ha solicitado el acceso al aborto terapéutico y que se lo ha aprobado una junta médica? Porque alguien dentro del hospital ha filtrado esa información. Y la entidad que tendría que actuar en ese momento de oficio, como lo hizo en este caso, es Su Salud, que tendría que fiscalizar qué pasó, por qué una información que es tan privada y personalísima llega a manos de un diputado que decide hacer lo que hace Aranda con la información. Esto es grave, es preocupante y lo que busca en realidad es enviar un mensaje a las mujeres, pero también a las juntas médicas. Es bilateral. Primero a las mujeres, porque por supuesto va a existir mucho más temor de acceder o de pretender acceder al aborto terapéutico como derecho, con la posibilidad de que te pase esto, de que seas expuesta, criminalizada, hostigada, de que se te pueda abrir incluso un proceso penal, porque es lo que está pidiendo Cristian Aranda, que si corresponde se abra una indagación penal. Y por supuesto para las juntas médicas también, porque lo que les está diciendo es que no va a bastar con que dentro del criterio médico establecido a la interna de una junta tomen una decisión, bien sea esta favorable o negativa en cuanto al aborto terapéutico, sino que él va a estar ahí para fiscalizarla.